Muy buenas tardes con todos, todas y todas. Bienvenidos al tercer módulo de la ruta de aprendizaje en Administración de Justicia, Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Lucía Santos. En las anteriores dos sesiones vimos el tema del control de convencionalidad y autodeterminación reproductiva. También introdujimos el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y vimos cómo se abordaba en el sistema universal. En esta sesión veremos cómo se aborda el mismo tema en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y cerraremos la sesión con el tema del secreto médico profesional en caso de emergencias obstétricas. Pasemos entonces al primer punto. Muy rápidamente recordaremos de la clase de autodeterminación reproductiva que tenemos una serie de tratados en el sistema interamericano que protegen este derecho y están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tenemos también la Convención de Prevención de la Tortura, ¿no? Hemos visto con la figura de la tortura, los tratos crueles y degradantes están vinculados con el IBE. Vamos a centrarnos principalmente en la Convención Americana y en la Convención de Belém, ¿no? Para que reconocen una batería de derechos de los cuales em, nos vamos a enfocar en estos seis, ¿no? El derecho a la vida privada, a la salud, a las garantías judiciales, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Para abordar cada uno de estos derechos, vamos a hacer referencia a sentencias de la Corte Interamericana. En primer lugar, para ver el tema del derecho a la vida, vamos a hacer referencia a la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica. Es importante recordar que la sentencia del caso Artavia Murillo versus Costa Rica no se trata precisamente de una sentencia, un caso de interrupción voluntaria del embarazo, habla en realidad de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Como recordaremos, tiene que ver con el uso de la concepción in vitro, ¿no? Y justamente por la naturaleza del caso tiene una aproximación particular al derecho a la vida, ¿no? Tenemos dos estándares. Primero es que la vida inicia con la implantación. Y sobre este tema, la Corte señala que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario, la fecundación y la implantación. El tribunal observa que solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. La Corte entiende que el término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede, ¿no? Estamos hablando de el inicio jurídico de la vida, por así decirlo, ¿no? Frente a los debates sobre la fecundación versus la implantación como el momento en el que inicia la vida, la Corte se posiciona a favor de la implantación, ¿no? Y dice, la vida inicia cuando el, el óvulo fecundado se implanta en el útero de la persona gestante. El segundo estándar que se fija en esta sentencia, que es muy interesante, de hecho, es que es la, digamos, la calidad jurídica del embrión, ¿no? Se determina que el embrión no es igual a la persona. Vamos a leer lo que dice la Corte. El embrión no puede ser entendido como una persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluye que la concepción en sentido del artículo 4.1 tienen lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir que la palabra en general, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Nos está diciendo entonces la Corte que el embrión
Puede ser protegido por el marco jurídico internacional, pero esta protección es gradual e incremental de acuerdo a su nivel de desarrollo y también vinculando a lo que anteriormente había señalado, digamos que el inicio de la vida, la concepción como tal, de acuerdo al artículo 4.1, solo ocurre cuando se implanta en el útero. Nuevamente, este análisis sobre el derecho a la vida está muy vinculado a la naturaleza misma del caso que se aborda en esta sentencia, ¿no? Luego, si hablamos sobre el derecho a la vida privada, que es otro derecho que desarrolla extensamente la Corte, nos remitiremos tanto a la sentencia del caso Artavia Murillo como a la sentencia del caso Manuela versus El Salvador, ¿no? El primer estándar, que es el que está fijado en Artavio Murillo, es el tema de la protección de las decisiones sobre la reproducción como algo que está dentro de la esfera de nuestra vida privada. ¿Qué dice la Corte? La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Además, la Corte ha señalado que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera que la decisión de ser o no ser madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser madre o padre en el sentido genético y biológico. Por su parte, el caso Manuel versus El Salvador habla de la información sobre la vida reproductiva, la salud reproductiva, como un elemento que está protegido por el derecho a la vida privada, ¿no? En este caso, la Corte dice, aunque los datos de salud no se encuentran expresamente previstos en el artículo 11 de la Convención, se trata de información que describe los aspectos más sensibles o delicados sobre una persona, por lo que debe entenderse como protegida por el derecho a la vida privada. Aquellos datos relativos a la vida sexual deben considerarse además como personales y altamente sensibles. Es importante recalcar que en el caso de la sentencia Manuel Versus El Salvador estamos hablando sobre una persona que es criminalizada por un aborto, ¿de acuerdo? Entonces se entiende, digamos, el enfoque diferenciado que tienen estos dos casos. Ahora, como ya habíamos señalado también, es claro que la interrupción voluntaria del embarazo está vinculada al derecho a la salud. Y sobre este punto, podemos decir que la Corte ha fijado 4 estándares, ¿no? Eh, y esto se desarrolla en el caso Manuela versus El Salvador. El primero es que el derecho a la salud incluye la salud mental, ¿de acuerdo? Sobre este punto, la Corte dice, la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida salud, no solo como ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto es súper importante porque suele hacerse, en el marco nacional suele hacerse un parteaguas entre salud física y salud mental cuando hablamos de riesgo a la salud, ¿no? En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se evalúa la posibilidad de aplicar un aborto terapéutico, las juntas médicas a veces no tienen muy claro que la salud mental, los riesgos a la salud mental también representan riesgos a la salud y que al momento de evaluar a una paciente no solo deben tomar en cuenta cómo el embarazo, continuar con la gestación podría afectar su salud física, ¿no? El segundo estándar que se fija en este caso está muy vinculado al tema de igualdad de género, mujeres y salud. Sobre este punto, la Corte señala que, debido a su capacidad biológica de embarazo y parto, la salud sexual y reproductiva tiene implicancias particulares para las mujeres. En este sentido, la obligación de brindar atención médica sin discriminación implica que la misma tome en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, que son distintas de las necesidades que tienen los hombres, y presten servicios apropiados para las mujeres. Otros dos estándares fijados sobre el tema es
sobre salud y confidencialidad y sobre criminalización de las personas que sufren aborto. Sobre el primer punto, la Corte señala que en virtud del derecho a la vida privada que ya habíamos mencionado antes y el derecho a la salud que estamos abordando ahora, las personas tienen derecho a que la atención médica sea confidencial y a la protección de los datos de salud. Dicha protección trae como consecuencia que la información que el médico obtiene en ejercicio de su profesión no debe ser difundida y se encuentra privilegiada por el secreto médico profesional. Esto incluye tanto la información compartida por el paciente mientras es atendido como la evidencia física que el personal médico pueda observar al brindar atención médica. En ese sentido, los médicos tienen un derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en su condición de médico. Esto es súper importante, lo vamos a abordar con más, enfocándonos un poco más en este tema cuando hablemos sobre el secreto médico profesional, pero claro, muy vinculada al caso de Manuela versus El Salvador, entendemos cómo es que una persona que acude a un centro médico está sufriendo un aborto o se ha realizado un aborto y está sufriendo por las consecuencias de este, necesita atención en salud, ¿no? La prioridad no debería ser tratar de perseguir criminalmente a esta persona, sino proveer atención. Y que la información que provee esta persona en el marco de la atención de salud no debería ser usada en su contra, debería ser privilegiada. Como último estándar, podemos decir, fijado en torno al derecho a la salud, vemos que la Corte considera que perseguir y criminalizar a las personas que abortan es una forma de violencia, ¿no? Como señala entre los párrafos 252 y 259 de la sentencia, la amenaza de persecución y criminalización por acudir a un centro de salud ante una emergencia obstétrica es una forma de violencia contra las mujeres, de acuerdo al artículo 1 y 7 de la Convención de Belén do Pará y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El siguiente derecho a analizar es el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Sobre este punto, la Corte ha establecido un parámetro que señala que los prejuicios en torno al rol de las mujeres y la maternidad son incompatibles con el marco internacional de los derechos humanos, ¿no? En este punto, la Corte señala que las consideraciones parten del supuesto de que Manuela, como ya hemos mencionado, el caso Manuela tiene que ver con un caso de criminalización del aborto. Manuela era responsable del delito que se le acusaba basándose en ideas preconcebidas sobre el rol de las mujeres y la maternidad. Se trata de nociones basadas en estereotipos que condicionan el valor de una mujer a ser madre y por tanto asumen que las mujeres que deciden no ser madres tienen menos valía que otras o son personas indeseables. En ese sentido, además, se impone a las mujeres la responsabilidad de priorizar, sin importar las consecuencias, el bienestar de sus hijos, incluso sobre su propio bienestar. Al respecto, este tribunal resalta que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional, ¿no? Para entender un poco mejor, en el caso de Manuela Barros Salvador, uno de los argumentos de la fiscalía para decir que este era un aborto criminal y para condenar a Manuela es que aún si, digamos, si nos ponemos en la premisa de que era un aborto espontáneo, ella debió, aunque sea arrastrarse y llegar al hospital para tratar de salvar a su bebé. No importa que esté descompensada, no importa que se esté desmayando, no importa que no tenga fuerzas, una madre, una buena madre lo hubiera hecho. ¿De acuerdo? Entonces se entiende un poco de dónde viene este estándar. También hay un estándar sobre garantías judiciales. En este caso, la Corte señala que los estereotipos de género vulneran el derecho a las garantías judiciales, ¿no? La utilización, el uso de estereotipos de género en procesos penales pueden evidenciar una violación del derecho a la presunción de inocencia, del deber de motivar las decisiones y el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. En el caso particular de Manuela, vemos que ha habido falencias en la investigación y se le imputa la muerte del feto basándose en estereotipos de género, en estereotipos sobre lo que el rol de madre, el rol de mujer, ¿no?
Ahora hablaremos sobre los estándares que se han fijado en torno al tema del secreto médico profesional en el caso de emergencias obstétricas. Para eso partiremos hablando sobre el secreto profesional, luego veremos el secreto médico y finalmente aterrizaremos en los casos de emergencias obstétricas. Para hablar del primer punto, tenemos que entender que no hay una definición unívoca en el derecho internacional. Sin embargo, podemos servirnos de las definiciones que han desarrollado en el Tribunal Constitucional sobre el secreto profesional. Y sobre esto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 0134-2003, ha señalado lo siguiente. El derecho a guardar el secreto profesional supone una obligación para el profesional, abogado, notario, periodista, etcétera, de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento o que se le haya confiado de modo directo en su condición de profesional o técnico en determinada arte o ciencia. En otra parte de la sentencia, el tribunal señala que la información que debe considerarse secreta para los fines de su protección se trata de toda noticia, información, situación fáctica o incluso proyecciones o deducciones que puede hacerse en base a la pericia o conocimientos del profesional que hayan sido obtenidas o conocidas a consecuencia del ejercicio de su profesión y su cercanía, ¿no?, con la persona. Entonces vemos que el secreto profesional tiene algo así como dos ejes, ¿no? Protege al titular del secreto, pero también protege al profesional. ¿Por qué decimos que protege al titular del secreto? Porque ampara su derecho a que la información confiada a ese profesional se mantenga en reserva. Y por otro lado, podemos decir que protege al profesional porque ningún individuo, ninguna autoridad, ninguna entidad puede obligar a este profesional a entregar información reservada sin la autorización de la persona que es titular del secreto, ¿no? Ahora, si aterrizamos en el tema del secreto profesional en el marco internacional, vemos que está muy vinculado al derecho a la intimidad de la vida privada, que ha sido abordado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana, como en la Observación General número 16, como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? El Pacto Internacional y la Convención Americana tienen el mismo enunciado que señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por su parte, la Observación General número 16 señala lo siguiente: la expresión injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la ley. Con la introducción del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley que esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del pacto y sea en todo caso razonable en las circunstancias particulares del caso. ¿Qué nos está diciendo el comité? Que hay injerencias que pueden ser legales, pero aún así son arbitrarias, ¿no? Y que se tiene que evaluar si es que se está siguiendo los principios y los objetivos del pacto. Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce de manera muy similar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la intimidad y la vida privada y su necesidad de protección ante las injerencias o ataques a este derecho. Ahora veamos el tema del secreto médico, ¿de acuerdo? Toda persona que labora en centros de salud, sea asistencial o personal médico, tiene la obligación ética y legal de velar por la confidencialidad de la información clínica de los pacientes, especialmente si forma parte del personal médico, ¿no? El secreto profesional es un derecho fundamental del paciente que el profesional de salud no puede negar, que debe respetar plenamente y que no es resultado de una promesa concreta o de un acuerdo específico entre médico-paciente, ¿no? Se da por sentado cuando una persona acude a un médico que el secreto profesional protege nuestro derecho a la identidad. El secreto profesional también en este caso protege un gran abanico de información, ¿no? El nombre, la información personal, la historia clínica, información sobre el seguro, los diagnósticos, el tratamiento, las comunicaciones privadas con el médico, la información sensible compartida por el paciente, entre otros, ¿no?
Si vemos esto también desde los dos ángulos, desde la protección del titular de los secretos y la protección del personal, del profesional de la salud, vemos que tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana que desarrolla estos ejes, ¿no? En el primer caso también vamos a hacer alusión al caso Manuel versus Salvador, donde la Corte señala lo siguiente. Para que el personal médico pueda brindar el tratamiento adecuado, es necesario que el paciente sienta la confianza de compartir con el personal médico toda la información necesaria. Por eso es fundamental que la información que los pacientes comparten con el personal médico no sea difundida de forma ilegítima. En ese sentido, el derecho a la salud implica que para que la atención de la salud sea aceptable, debe estar concebida para respetar la confidencialidad. De esta manera se hace el vínculo entre vida privada, confidencialidad y derecho a la salud. ¿De acuerdo? En el eje de protección al profesional de la salud podemos hacer referencia al caso de la Cruz Flores versus Perú, un caso muy interesante donde se criminalizó a una médico por brindar atención a personas que estaban al margen de la ley. En este caso, lo que dice la Corte es que los médicos que proveen asistencia a heridos o enfermos no deben ser condenados por tales acciones, ¿no? Vamos a hacer referencia a lo que dice textualmente. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. El artículo 18 de la Convención del Convenio de Ginebra de 1949 señala que nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos o enfermos. Asimismo, el artículo 16 del protocolo y el artículo 10 del protocolo 2 señalan que no se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera hubieran sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad. ¿De acuerdo? Además, la sentencia de la Cruz Flores versus Perú hace referencia a algo que protege tanto al titular como al profesional de salud. En ese sentido, señala, la Corte considera que la información que el médico obtiene en ejercicio de su profesión se encuentra privilegiada por el secreto profesional. La Corte considera que los médicos tienen un derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en su condición de médicos. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí debemos tener en cuenta los criterios a considerar. El primer criterio a considerar es que cualquier información que el médico puede difundir debe contar con el consentimiento informado del paciente, ¿no? No se puede difundir información sin el consentimiento informado del titular del secreto. Sin embargo, ¿qué hacemos ante situaciones que ponen en riesgo la vida o la integridad del paciente, ¿no? En ese tipo de casos nos ponemos en el caso, por ejemplo, de una paciente que está siendo víctima de violencia y que tiene mucho miedo de reportar los hechos. En este caso, el médico tiene que evaluar, tiene que ponderar si se guarda el secreto profesional, si es que lo protege en sentido amplio, o si pondera la protección de la integridad del paciente encima de eso, ¿no? Aún en ese caso, aún en el caso donde se considere que es eh, mejor reportar a las autoridades ese tipo de situaciones, porque estamos tratando de proteger la vida e integridad del paciente, se debe tener en cuenta que la divulgación debe estar limitada a lo estrictamente necesario. No se puede divulgar cualquier tipo de información, sino solo lo estrictamente necesario para garantizar ese objetivo. También se tiene que cumplir con las normas deontológicas, las normas éticas de la profesión médica, ¿no? Y finalmente se tiene que registrar la información que está siendo divulgada, ¿no? Y este registro debe ser accesible para el titular del secreto. Pasemos entonces ahora a aterrizar este tema en el caso de emergencias obstétricas. ¿Qué pasa en los estados que persiguen y criminalizan el aborto? ¿Qué pasa en el Perú? ¿No? En el Perú, así como en otros estados, se impone a los médicos la obligación de denunciar a las pacientes que acuden a los establecimientos de salud con indicios de haber sufrido un aborto, ¿no? Esto es bajo responsabilidad.
Esto genera que en ocasiones los médicos reporten tanto los abortos espontáneos como los abortos provocados. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fiscalía, si la fiscalía, digamos, se pone a investigar sobre un caso en particular y determina que tiene indicios de que un aborto ha sido causado y el personal médico no lo ha reportado, entonces empieza a investigar el personal médico. Eso genera de alguna manera un incentivo perverso porque los médicos sienten que para poder protegerse tienen que incluso reportar todos los abortos que ocurren durante su turno, que pueden ser espontáneos o provocados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un artículo 30 en la Ley General de Salud que dice lo siguiente. El médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Como seguramente nos queda claro, este tipo de prácticas limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud ante emergencias obstétricas porque tienen que ponderar, ¿no? Los riesgos a su vida y su salud y lo que podría tener, las implicancias que podría tener en su vida verse investigadas por ese tipo de delitos, ¿no? El sistema universal y el sistema interamericano ofrecen algunas respuestas sobre este tema. Vamos a centrarnos en este momento en lo que dice el sistema universal. Como ya habíamos visto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aborda el tema desde el ángulo del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 17, y el Comité de Derechos Humanos hace un análisis particular sobre este tema en las observaciones finales que dicta, si no me equivoco, en el caso de Chile, ¿no? Y en este caso lo que dice el comité es lo siguiente. El deber jurídico impuesto sobre el personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas. Por su parte, la Convención CEDAW, cuando habla sobre el derecho a asegurar las condiciones de igualdad en la atención médica, reconoce también, ¿no? Que necesitamos adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación que sufren las mujeres en esta esfera de su vida. Y sobre este punto, lo que dice el Comité CEDAW en sus recomendaciones generales es que la falta de respeto del carácter confidencial de la información afecta tanto a hombres como a mujeres, pero puede disuadir a las mujeres de obtener asesoramiento y tratamiento consecuentemente afectando su salud y bienestar, ¿no? En la observación general, en la recomendación general, digo, número 28, el comité se señala también que los estados no respeten la vida privada de la mujer, guarda relación con sus funciones reproductivas, cuando los estados imponen a los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a abortos, ¿no? Por su parte, el sistema interamericano, bueno, también ha reconocido el tema del derecho a la vida privada y como ya habíamos visto en el caso Manuela y otros casos de El Salvador, hace referencia a este punto señalando que el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, y que aquellos datos relativos a la vida sexual deben considerarse además como personales y altamente sensibles. En otra parte de la sentencia, la Corte dice también que la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada de mujeres que necesiten asistencia, pero eviten ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas, lo que pone en riesgo sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, y tratándose de casos de urgencias obstétricas en que está en juego la vida de la mujer, debe privilegiarse el deber de guardar el secreto profesional. En conclusión, lo que nos está diciendo tanto el sistema universal como el sistema interamericano es que la información relativa a la emergencia obstétrica está protegida por el derecho a la vida privada y que debemos tener en cuenta que la obligación de difundir esta información o eh, las, el, las medidas que toman los estados para presionar a los médicos o al personal médico para que quiebre el secreto profesional termina afectando la salud de las mujeres, termina poniendo en riesgo la salud de las personas gestantes porque tienen miedo de acudir a los centros de salud, ¿no?
En esta sesión hemos podido abordar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y también hemos abordado el tema del secreto médico profesional en caso de emergencias obstétricas. Muchas gracias.